Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. La verdad es una historia larga. Creo que es de mis historias, no sé, me impacta. Es de las historias más impactantes del Antiguo Testamento para mí. Esta historia, y lo que viene después, Primera de Samuel 15, luego Primera de Samuel 16, son historias así súper importantes que nos enseñan mucho de Dios. Entonces voy a leer el capítulo 15 contigo y síguelo ahí con tu Biblia o aquí en la pantalla, ¿sale? Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación de Amalec, a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim, eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Saúl, Saúl, Saúl. Ok, lo primero que quiero detenerme un poquito es a hablar de los amalecitas, porque de pronto vemos a Dios y dice: voy a ajustar cuentas con los amalecitas, y dice: destrúyelos a todos. Prácticamente que no quede rastro de Amalec, que no quede rastro de que alguna vez existió un pueblo como Amalec. ¿Quiénes eran los amalecitas? Porque a lo mejor uno lee estos versículos y se queda así de: oye, espérate, ¿no? O sea, los recién nacidos no. ¿Sí o no? Ok, les voy a decir quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas eran los descendientes de Esaú. Ok, Esaú era el hermano de Jacob. De Jacob viene todo el pueblo de Israel. Y Dios había prometido bendecir o sacar toda la descendencia de su pueblo a través de Jacob. Y Esaú rechazó a Dios, ¿te acuerdas? Esaú rechazó la primogenitura y rechazó a Dios, y entonces Dios lo rechazó a él. Fue muy duro, pero al final este rechazo hacia Dios se convirtió en generaciones y generaciones de una vida de maldad, de una vida depravada. Las generaciones de Esaú no fueron buenas, no honraron a Dios y llegaron a ser los amalecitas. Los amalecitas eran conocidos porque eran personas que mataban por placer. Eran personas que tomaban los caminos, tomaban las carreteras y mataban a los viajeros y los asaltaban. Prácticamente la economía de los amalecitas se sostenía del robo y los asesinatos. Prácticamente era como si fuera una ciudad de criminales. Y mataban por placer y era súper fácil para ellos. Entonces, imagínate toda la injusticia que hay. Ahorita vamos a leer un poquito más, pero hay demasiada injusticia y dolor. Mucha gente ha clamado ya a Dios por todo lo que los amalecitas han hecho. Entonces dice Dios: ya se acabó con este pueblo, no se van a arrepentir y hay un juicio. Y no es la primera vez que Dios va a ejecutar un juicio contra algún pueblo. También en Génesis vemos que ejecuta Dios un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Cuando tú ves que Dios ejecuta un juicio definitivo,
significa que las personas simplemente, digamos que a la distancia, si multiplicas tus acciones de hoy por años y años y años, solo se visualiza más terror y más tragedia y más sufrimiento que simplemente Dios quiere ya eliminar. Hacerle un favor al mundo. ¿Me explico? Así como uno, la verdad, como mexicano, piensa de si Dios eliminara a todos los secuestradores que hacen sufrir tanto a las personas, ¿sí o no? A todos los que desaparecen personas. O sea, si uno piensa así aquí en corto y dices, le haría un favor a mucha gente, ¿sí o no? Nos ahorraría tanto dolor y sería, y pensamos así, como de, ¿y si haces tú con Dios y listo? ¿No? Entonces, a veces todo este clamor y todo este sufrimiento, imagínate una madre llorando por su hijo que ya se lo desaparecieron. Esto eran cosas que pasaban. Simplemente, y lo vas a ver aquí más adelante, Dios está aquí respondiendo por las lágrimas de las madres que perdieron a sus hijos. Entonces, Amalek es una cosa terrible. Es terrible. Entonces, Dios va a usar a Saúl como representante de su justicia para que establezca justicia en el mundo, haga justicia. Eso no está mal, ¿sabes? No me quiero meter en esto. Pero Dios respalda la justicia humana, ¿sabes? Dios establece, dice, gobernantes, Dios establece reyes y de alguna forma cuando hay una justicia bien ejecutada, en el sentido de que alguien vaya a la cárcel o personas paguen por lo que hicieron, son cosas que Dios ha establecido también, son cosas que Dios respalda, ¿sabes? Entonces esta es la justicia de Dios y cuando ves juicios así tan fuertes de Dios también tiene que ver con un legado de maldad muy fuerte. Entonces los amalecitas son un legado de maldad que tiene Dios que ya cortar. Entonces, ¿qué quiere Dios que haga Saúl? No quiero motín, que no haya sobrevivientes, prácticamente que no quede rastro de Amalek. ¿Qué hace Saúl con ese mandato? Lo disuelve, ¿no? Dice que dejó vivo al rey por un lado y me imagino que entre eso pudo haber dejado vivas a otras personas, pero aquí solo se menciona que deja vivo al rey y que aparte deja el motín y se lo quedan. Y que empezaron a ver a los becerros, a las cabras y empezaron así a ver el ganado. Y dice que empezaron a dejar vivo todo lo que les atrajo, todo lo que les gustó. Y lo que no tenía valor, pues lo destruían así de sí, obedezcamos a Dios. Pero lo que veían valioso decían, esto suena interesante. Y se lo quedaban. Y así Saúl desobedeció a Dios. Fíjate qué hace Dios al respecto en el verso 10. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Es muy cristiano Saúl, ¿sabes? Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas? No sé la verdad si se dice válido o válido. ¿Quién sabe la verdad? Válido, no tiene acento y es con B grande. A ver, ¿quiénes opinan que se dice? Ok, entonces, ¿qué es todo ese ruido de ovejas y cabras y ese mugido, así se dice, mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Él así de, he obedecido a Dios y así de, ¿y qué es todo esto? ¿No? ¿Qué es todo este ganado? Es cierto, dice, que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás.
Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Porque mira, el botín al final, o sea, eran cosas valiosas para ellos, pero ¿de dónde venían todas esas riquezas? ¿Sabes? Estaban empapadas, o sea, simbólicamente empapadas de sangre, de muerte, de robo, de crimen. Eran riquezas que simplemente Dios también quería exterminar. ¿Sabes? No honraba a Dios todo eso. Todo eso era una señal del dolor. A costa del dolor de muchas personas, esas vacas estaban mugiendo. Ahí, vivitas, ¿sabes? Entonces, hay un celo de Dios por establecer su justicia, pero hay de parte de Saúl como que disolvió los mandamientos de Dios y los aligeró. Y lo vio como poca cosa. Él no comprendió, Saúl, lo que Dios quería hacer. Él quiso mover a Dios, el mandato de Dios, porque no entendía la justicia y no entendía la santidad y no entendía el corazón de Dios. Y cuando no entendemos el corazón de Dios, vamos a de alguna forma disolver sus mandamientos y acomodarlos a nuestra conveniencia, y vamos a hacer un replanteamiento de los mandatos de Dios. Cuando no conocemos el corazón de Dios, vemos cosas en la Biblia y los traducimos a nuestra conveniencia, a nuestro corazón. Y aunque diga aquí extermina todo, nosotros vemos así de: no, voy a ser más abierto. Aunque la Biblia diga: no, si tú comes de este fruto morirás, y tú dices: pero solo va a ser una mordidita y no pasa nada. Si el pecado entra en ti, el pecado te va a matar, y tú digas: no me va a matar, o sea, solo a lo mejor me va a manchar, me baño y ya, no pasa nada. Cuando la Biblia habla de exterminar, extermina, ¿sabes? Cuando la Biblia habla de ser radical, sé radical. Pero cuando queremos hacer un replanteamiento de la santidad de Dios, en vez de ser personas radicales con el pecado, nos volvemos personas permisivas con el pecado. Y algunas personas llegan a ver esta historia de Amalek y de cómo Saúl debía exterminarla con la lucha contra nuestro propio pecado. Y de cómo estamos llamados a erradicar el pecado en nosotros y a no ser permisivos con el pecado. Cómo estamos llamados a ver lo que es santo como santo y a no disolverlo y decir de: no pasa nada. ¿Qué le hace si yo hago esto? ¿Qué le hace si me replanteo esto que dijo Dios aquí en la Biblia? Yo no lo veo así. Yo siento que hay que dejar vivo al rey y este ganado se ve bien y se lo sacrificamos a Dios, ¿sabes? Pero entre esa de que vamos a sacrificar el ganado a Dios, es así de: véngase para acá su reino, ¿no? Y para acá y por acá. O sea, era un juego ahí. Empezaron a estar atrapados en codicia. Las intenciones de su corazón se vieron manchadas. ¿Pero por qué? Porque fue el resultado de disolver lo santo y acomodarlo a nuestra conveniencia. Y cuando tú acomodas la Biblia a tu conveniencia, el resultado no va a ser ni cerca de la intención original de Dios. Uno tiene que comerse esto así como va. ¿Sabes? Uno debe tener cuidado de interpretar la Biblia. Te voy a decir algo de la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Esa es la ventaja de la Biblia. No tengo yo que interpretarla. La Biblia se interpreta sola. ¿Sabes eso? O sea, a veces leemos cosas y decimos: ¿cómo? Pero a ver, ¿esto qué onda? Y buscas más y aquí está la interpretación, ¿sabes? La Biblia se explica a sí misma. Yo no tengo que venir y explicarles y defender así de: miren, no, lo que pasa es que Dios quería destruir a los amalecitas porque esto, pero perdónenlo. O sea, no tengo que venir a defender la Biblia o a defender a Dios. La Biblia se defiende sola y se explica sola. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con los mandamientos de Dios? Obedecerlos.
no disolverlos, no adaptarlos. Porque ¿qué va a pasar al final? Voy a empezar a ser permisivo con las cosas que Dios me mandó a ser radical. Un pastor de hace muchísimos años dijo, John Owen, mata al pecado o el pecado te va a matar a ti. O eres radical con lo que debes ser radical, o ese pecado un día te va a matar. ¿Sabes qué? Curiosamente, una malecita fue el que atravesó a Saúl para matarlo. ¿Sabes que Saúl murió en manos de una amalecita? ¿Sabes? Eso es qué terrible. Porque ese amalecita ya no tendría que haber estado ahí. Si él hubiera hecho su tarea cuando Dios le dijo. Y recuerdo hace muchos años, una de las primeras predicaciones que yo escuché, un pastor diciendo de esta historia y decía, los enemigos que te niegues a erradicar en el día de tu fuerza, vendrán sobre ti en el día de tu debilidad. Hablando de Saúl, este era el día de su fuerza, este era el día de ser santo, este era el día de ser radical, este era el día de obedecer a Dios, pero por ser permisivo, llegó el día de su debilidad y ese pecado lo mató. Y las consecuencias de no ser radicales con el pecado pueden ser catastróficas, de verdad. Así que si hoy es momento de ser radical, entonces seamos radicales. ¿Sabes que siempre va a haber una batalla con respecto a lo que Dios dice? Y cuando el mundo lo escucha, siempre va a haber una batalla porque haya una adaptación y un replanteamiento a las cosas que Dios ya dijo que están mal y que no honran su nombre y que son pecado. Siempre va a haber una batalla. Así de la vida sexual, por ejemplo, dentro del matrimonio, ¿no? Eso dice Dios. Pero si yo vengo y lo replanteo es así pero ya acomodándolo aquí a nuestra conveniencia y pues para que la gente no se enoje, ¿no? Entonces vamos a decir mira, como que Dios diciendo acá, no, es dentro del matrimonio y Él explicando así de por qué, porque hay muchas explicaciones al respecto. No, aquí, allá y nosotros por acá así mira, simplemente, o sea, esta es la que te gusta. Y con ella, está bien, nada más no lo han, que nadie se dé cuenta, no lo andes publicando, o sea, no pasa nada. No pasa nada. No, entonces así hombre y mujer los creó para que juntos hicieran una sola carne. Es así no, o sea, ¿te gusta el mismo sexo? Pues, mira, es que ¿hace cuánto se escribió este libro también? ¿No? Entonces es así de una disculpa, ¿sabes? A veces queremos ser más buenos que Dios, vernos más buena onda, así de mata a todos y nosotros voy a dejar a Gag vivo para que no digan, ¿sabes? Como una muestra de diplomacia. Voy a ser diplomático en esto, en lo que debo ser santo. Voy a ser diplomático porque quiero caerle bien a la gente, porque quiero agradarle a las personas. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl. Si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, ¿ok? ¿Dónde me quedé? Dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz?
Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, fíjate la confesión, es cierto, he pecado, he desobedecido. Primero decía de no desobedecí, yo cumplí los mandatos. No, él solito se la creyó. Pero ya que lo confronta Samuel, dice, la verdad sí, la verdad he pecado y desobedecí tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Quiso agradar a las personas, quiso caer bien, quiso ser más bueno que Dios, trató de suavizar las cosas en las que Dios no quería ser suave. Y entonces Dios lo rechazó. Mira, cristianismo es hermoso, el evangelio es hermoso, Jesús es hermoso, es de verdad. Pero si tratamos de suavizar nuestro cristianismo para hacerlo amistoso, te aseguro que vamos a dejar vivo a Agag por ahí. Y al final todo eso va a contaminar lo que es hermoso. Al final, Jesús, claro que es amor, es gracia, es compasión, pero si nosotros tratamos de suavizar la parte de, y hay consecuencias, y si tú te sales de la línea te vas a caer, y si tú te sales de estas líneas vas a tropezar y vas a hacer tropezar a otros y no vas a honrar el nombre de Dios y va a quedar manchado el testimonio de Cristo. Y si tratamos de hacer así de, pero pues no pasa nada, entonces estamos suavizando y tratando de hacer amistoso a un Dios que es santo y que hay áreas en la vida como cuando se trata del pecado en la que Dios no quiere que seamos amistosos. Dios no quiere que seas amistoso con el pecado. Dios quiere que seas radical con el pecado, porque o matas al pecado o el pecado te va a matar a ti. Ahora fíjate, pero Samuel respondió, verso 25 estoy, pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Está fuertísimo todo esto. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Qué fuerte, porque hay veces donde pensamos ya que Dios es misericordioso, entonces seguramente no pasa nada, ¿no? Conjugar con el pecado y pues a jugar, a engañarme a mí mismo, como Saúl lo estaba haciendo. Se estaba engañando a sí mismo de, yo sí estoy cumpliendo, yo sí estoy haciendo las cosas bien, seguro a Dios no le va a molestar eso. Seguro Dios va a ver esto como bueno, se lo vamos a sacrificar este ganado. Entonces este autoengaño constante, si tú juegas a eso con Dios, tarde o temprano las consecuencias van a llegar. Dios no quiere que juegues así con Él. Dios quiere que seas radical entonces con el pecado, y es muy fuerte porque aquí Dios fue radical con Saúl. Y arrancó el reino de Saúl y prácticamente trajo a un reemplazo que vamos a ver después quién fue. No les puedo decir todavía quién fue. Verso 30, entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo, tráiganme al rey Agag. Agag, lleno de esperanza porque pensó,
seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada, fíjate aquí qué fuerte, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Samuel acabó la tarea que Saúl no quiso terminar. Y lo hizo de una manera, lo veo así como cuando veo a Samuel tomando una espada y haciendo esto. O sea, nunca se le ve a Samuel, nunca se describe en la Biblia en Samuel algo así. Yo creo que si Samuel era un siervo de Dios y era un profeta de Dios y de pronto ve que Saúl no hizo su trabajo y él va a tener que hacerlo, yo habría puesto peros a eso, ¿sabes? Yo habría dicho así de, no me corresponde a mí, yo nunca he usado una espada ni siquiera, lo mío es más como que, ¿sabes? La iglesia, ¿no? Pero Samuel no titubeó. Ahí no era Samuel, ahí era Dios en Samuel. Era el Espíritu Santo y el celo de Dios hablándole a Agag. Y Dios estableciendo su justicia. Y veo en esto, o sea, porque yo sé es fuerte, pero lo está cortando en pedazos y veo ahí el celo. El celo de una persona que ha entendido el corazón de Dios. Contra la suavidad de una persona que no le interesa honrar a Dios. Contra la suavidad de una persona que solo piensa en agradar a los demás y caer bien. Contra la suavidad de una persona que cuando cumple su tarea, según para honrar a Dios, porque lo hizo en nombre de Dios, pero ¿qué va a hacer al levantar un monumento en honor a Él? Ahí lo dice. Cuando acabó de toda esta batalla, se fue a levantar Saúl un monumento en su honor. El celo de una persona que a costa de todo quiere honrar a Dios contra la suavidad de una persona que solo se quiere agradar a sí misma y quiere agradar a las personas. Así que yo creo que el mensaje que nos deja este pasaje hoy es: Dios te ha llamado a ser radical. No seas menos que eso. No seas amistoso con el pecado. No digas que las cosas que Dios dice que son malas, tú digas que más o menos. No seas permisivo con las cosas que sabes que pueden destruirte y tú digas, no va a pasar nada. No seas amistoso con Agag. ¿Cómo debes comportarte con Agag? Pártelo en cachitos. ¿Ok? Y estoy hablando del pecado, queridos televidentes. ¿Ok? No, porque ya los veo apuntando así de, me va a oír el González. No, me va a oír ahorita con esto, Dios me está dando permiso y lo voy a partir. No, y empezamos, no, ¿ok? Esa agresividad guárdala para pelear contra los demonios que tienes adentro. Esa agresividad guárdala como Samuel para pelear contra el pecado. A veces somos muy duros con las cosas que la gente hace o dice o se equivoca, pero súper blandos con nosotros, ¿sí o no? No permitimos que nadie nos levante la voz. Pero ¿cómo permitimos que pensamientos lascivos y lujuriosos haya en nuestro corazón? ¿Sí o no? No, a mí cómo me enoja que esto y aquello, esas personas y así de, pero no nos enojamos cuando nuestros ojos se desvían hacia otro lado. Nos enoja el pecado en la gente, pero no se enoja nuestro propio pecado. Y eso es solo una señal de los ciegos que estamos. Por eso Jesús les decía, no traten de ver la paja en el ojo de su hermano, el pecado en el ojo de su hermano, si primero no atinan en ver la viga que hay en sus propios ojos. Estaba diciéndoles, son muy duros con la gente, ¿por qué no primero eres súper duro contigo mismo? ¿Quieres arreglar el mundo?
Pero ¿por qué no primero pones orden en tu corazón? Sé radical contra el pecado, corta en pedazos a Agag. Me recuerda a este cortar en pedazos, me recuerda tanto a Jesús volteando las mesas de los cambistas, completamente enojado porque han deshonrado a Dios. Y dices, es Jesús, o sea, Jesús, tú no te puedes enojar, ¿por qué estás volteando las mesas? Pero es así, es igual que Samuel, así de, aguanta Samuel, tú creciste en la iglesia, ¿sabes? Bueno, no era la iglesia, tú creciste en el templo desde niño y mírate ahora, ¿qué va a decir la gente? Cuando se trata de honrar a Dios, cuando se trata de tu devoción a Dios, cuando se trata de ser radical contra las cosas que te pueden matar, tú no debes de medirte. Sé radical con el pecado en tu vida. Mata el pecado en ti o el pecado te va a matar a ti. Ahora, ese es el mensaje central. Sin embargo, veo como regalitos aquí de Navidad ya. Es una Navidad adelantada que empieza a llegar como regalitos, como enseñanzas en medio de la historia y donde el centro es la falta de radicalidad y la suavidad de un hombre que quiso disolver los mandamientos de Dios y acomodarlos a su manera y cómo eso hizo que pagara las consecuencias en su vida. Ese es el mensaje central, pero hay regalitos, como por ejemplo la autoestima. Porque sí, tienes que cuidar el pecado en tu vida, pero algo que yo veo aquí en la palabra que Dios le da, Samuel le da a Saúl. Fíjate en el verso 17, cuando Saúl le pregunta, ¿qué te dijo Dios de mí? Y esto es lo que le dijo Dios en el verso 17, aunque te tengas en poca estima. Aquí Dios le deja ver y de alguna forma revela el corazón de Saúl, que detrás también de todas las cosas que hacía, había un hombre que tenía baja autoestima, que era inseguro. Ahora, ¿en qué lo vemos? Fíjense, dejar vivo al rey es a veces una necesidad de tener la oportunidad de humillar a alguien. Si él se echaba a todos, como Dios decía, luego ¿cómo se iba a regodear de su victoria? ¿A quién le iba a hacer el baile de la vergüenza? ¿A quién iba a humillar, sabes? ¿Cómo él iba a alimentar su inseguridad? Él necesitaba alimentar su inseguridad a costa de humillar a alguien. Y tú ves esto. Es algo súper maligno, de verdad. El que seamos personas que nos guste humillar a otros para de alguna forma saciar nuestra inseguridad. Como que rebajar a otros para que mi autoestima suba. Y Saúl, en el fondo, necesitaba tener a quien humillar. Ese es punto número 1. ¿Ok? Dice Dios, tienes baja autoestima y mírate nada más. Ahora me voy a edificar un monumento en mi honor. Mira qué bonito. ¿Quién te dijo que hicieras eso? No, yo necesito eso. Necesito sentirme superior. A veces nuestra necesidad de exaltarnos delante de la gente solo revela la poca estima que tenemos. Cuando tú necesitas que otros te adoren, solo revela tu propia inseguridad. Cuando tú necesitas recibir halagos de lo que haces, cuando tú estás pidiéndole a la gente, halágame esto, ay, nadie me dijo de que pues ya estoy bajando de peso, nadie me mencionó, ¿no? Nadie mencionó que la prédica estuvo padre, ¿no? Y me voy triste, ¿no? No valoran lo que estoy haciendo. Y así cuando tú necesitas que la gente te halague y levantas monumentos para que vean lo que estás haciendo. A veces tú puedes hablar de tus logros con un corazón puro,
y gratitud. Hey, se hizo esto, se hizo aquello, súper padre, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero a veces puedes simplemente presumir con orgullo las cosas que has logrado. ¿Para qué? Para recibir un poco de halago, de aplauso. Y dice Dios, es que tienes baja autoestima. Y si tú andas por la vida con tus inseguridades no son seguras para la gente que te rodea. Y ve todas las consecuencias que hay de Saúl ser una persona insegura. Dice, eres una persona insegura, pero yo te puse al frente, ¿no te has dado cuenta? Mira, tú estabas a cargo de todas las tribus de Israel, eres el rey. ¿Por qué piensas tan poco de ti mismo? Tú no necesitas levantar un monumento. Tú no necesitas el reconocimiento de las personas si tienes la aprobación de Dios. Eso es más que suficiente. Si tú padeces de baja autoestima, yo te digo, Dios te ve con amor, Dios te ve con gracia, Dios te aprueba, eres suficiente. No necesitas demostrar algo. Puedes descansar, relájate. Porque si andas por la vida con inseguridades, eso no es seguro para la gente que te rodea. Otra de las enseñanzas que nos deja este pasaje en el camino es cuando cuando Samuel le dice a Saúl, Dios no va a cambiar de parecer. Y esto nos habla del carácter de Dios, que es el mismo, dice Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo dije al principio, Dios, así como Dios no va a cambiar de parecer con respecto a Satanás, ¿sabes? Ya se fregó. Pero también Dios no va a cambiar de parecer con respecto a cuánto te ama y cuánto quiere salvarte. Y Dios no va a cambiar de parecer en el sentido también de que a Dios no se levanta con el pie izquierdo. ¿Sabes? Dios no depende del clima, Dios no depende de cómo van las cosas, ya le cambió el humor, ahorita ya cambió y a ver si lo agarras en sus 5 minutos. Aprovecha a orar ahorita, porque ahorita la luna se encontró con Saturno. Eso significa que Dios ahorita está feliz, porque si tú le pides cuando es luna, cuarto menguante, significa que Dios está como que no está en su mejor momento, ¿no? Y a veces pensamos, Dios no me está respondiendo y no me está bendiciendo suficiente, seguro está pasando un mal momento, seguro me está viendo con ojos de juicio, seguro está viéndome mal. Y pensamos así y es así de no, Dios no cambia. Dios no va a cambiar de parecer. Esa es una enseñanza muy importante porque si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, entonces significa que su amor sigue siendo igual desde el día que me encontró hasta hoy. Amén. Y otra enseñanza, y ya con esta los dejo, que nos deja esta historia, es cuando dice es mejor obedecer que tus sacrificios. Es en el sentido de a veces nos enorgullece nuestra religión, nos enorgullece traer una Biblia bajo el brazo, nos enorgullece todas las cosas de las cuales nos adornamos para sentirnos espirituales. Eso es religión muerta, que no sirve de nada a la hora de combatir contra el pecado y de verdad ser radical. Ahí es donde se ve realmente. Porque Saúl dice, no, vamos a adorar a Dios con este ganado. Y Samuel le dice, no, ¿quieres adorar a Dios? De verdad, obedécelo. Sí, ya sé que estoy haciendo las cosas mal, pero yo voy a la iglesia y yo tengo una Biblia en la casa. En el Salmo 23 está abierta en la sala. Ya sé que no, ¿quién es perfecto? No, y nos excusamos y nos autoengañamos y nos decoramos de religión para que no se note el real vacío que hay en nuestro corazón y se dice así de, no quiero tu religión, quiero mejor tu corazón, mejor tu obediencia. Dios no se impresiona, a Dios no lo podemos engañar. Dios no necesita todo tu ganado y tus sacrificios, Dios quiere
tu corazón. Amén. Ok. He terminado, hermanos. Que lo que hoy hemos aprendido se quede en tu corazón y espero que lo que Dios habló a tu vida hoy no lo trates de suavizar, sino realmente deja que cale, porque a veces cala, ¿sí o no? Deja que cale. Es mejor que cale, ¿sabes? Es mejor que duela a que suavicemos las cosas, pero sigamos siendo los mismos y estemos lejos de Dios, ¿sí o no? Es mejor que cale a veces. Ok, oremos. Señor, hoy hemos recibido tu palabra tal y como es, sin ningún ánimo de suavizarla o hacerla ver más fácil o amistosa. Es muy sencillo comprender que tú quieres que seamos radicales con el pecado y que nos arrepintamos de todo corazón y traigamos nuestra vida a ti, nuestra obediencia, no nuestros sacrificios muertos. Señor, ayúdanos a ser más como Samuel, con un celo santo, y a no menospreciar, Señor, tus mandamientos, y a no disolver tu palabra, Jesús, que es viva, que es eterna. En medio de todo te agradecemos que tú eres el mismo, que tu amor es el mismo. En medio de todo agradecemos tu gran compasión hacia nosotros. En medio de todo te agradecemos que estemos hoy aquí de pie ante ti y podamos seguir adorándote con libertad. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando contigo, a no desviarnos, Señor. Y si hoy esta palabra nos ayuda a volver a tu camino y nos ayuda a dejar el autoengaño, entonces se ha cumplido, Señor, el propósito por el cual la has enviado. Señor, que esta palabra se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Por qué no le dices ahí a Dios, Señor, ayúdame a ser radical en lo que debo ser radical? Perdóname si he suavizado tu palabra. Ayúdame a ser santo como tú eres santo, Jesús. Bendigo hoy tu nombre, Señor. Gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.